En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. El día de hoy, en nuestra Eucaristía, tenemos presentes en acción de gracias que nos pide la familia Rosales Sade, familia Chávez Rosales, familia Bone Prieto, familia Dávila Calvillo, familia Dávila Rodríguez, familia Martínez Dávila y familia Dávila Domínguez. También pedimos por las necesidades de la familia Vázquez Valdés, familia Gaitán Cázares, familia Gaitán Pérez, familia Acevedo Cázares, familia Lozano Cázares, familia Cázares, Oscar Dávila Calvillo, Enrique Rubí Castillo y familia Licea de León. Pedimos por la salud de José Antonio y de Fernando Cárdenas Rubí, y por el eterno descanso de las almas de Olivia Valerio Cortés, Francisco Cantú, Omar Obregón, María de Jesús Coronado, José Luis Rodríguez Valderas, María Elena Villegas Lara, José Antonio Garía Leija, Rafael Santana Herrera, Verónica Ortiz Calvillo, Candelaria Moreno, Sara Enciso Zamora, Lala y Maruca Rodríguez Valdés, Delia Herrera y Roberto Licea. Y pues con toda la iglesia celebramos el 17º domingo del tiempo ordinario, y es el quinto día de nuestra digamos, carrera, de nuestro itinerario, de nuestra intención profunda de acercarnos al corazón de Cristo a través del Santo Cristo de la Capilla. Esto es lo que nosotros estamos, y por la razón por la que estamos aquí en este domingo, como iglesia particular, especialmente no la diócesis de Saltillo, sino de la sede de la diócesis, que es la ciudad de Saltillo. Y la temática que se nos invita a reflexionar y que ocupará el día de hoy y el día de mañana dentro de la carta encíclica del Papa Francisco, Cari Fratelli, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos hermanos, es el tema de la verdadera política. El Papa habla y esto será el punto de reflexión hoy y mañana, y a nosotros se nos pide que pensemos la caridad que busca el bien común. Es digámoslo así, el concepto que se nos invita a reflexionar, pero el tema es la verdadera política. Es decir, el Papa quiere evangelizarnos a las personas que formamos la comunidad humana en estos momentos de la historia. No olvidemos que el principal objetivo de esa carta es abrirnos a la fraternidad universal y abrirnos a la amistad social. El Papa nos pone estos dos conceptos que significan que juntos construyamos la historia. Ya no se vale que estemos fraccionados, no se vale que estemos fragmentados, no se vale el abuso que están haciendo los poderes de la tierra y controlando el destino del mundo desde grupúsculos. El Papa nos invita a que la comunidad humana mundial estemos presentes en la construcción de esta tierra. Y especialmente él enfoca el tema de la política, porque el quehacer político, dice él, que está tan desprestigiado, no nos debe llevar a nosotros, los que tenemos la fe en Cristo, a quienes tenemos el concepto verdadero de la historia desde el Evangelio, no nos debe llevar a despreciar la política por el mal desempeño de personas que deben cumplir con esta función, porque la principal función
de este quehacer político es establecer con toda claridad todas las normas y todas las condiciones para que se respete profundamente la dignidad de la persona humana, que se respete profundamente la dignidad del conjunto de las personas humanas que se constituyen en pueblos, que se constituyen en naciones, que se constituyen en estructuras a través de las cuales debe ser administrada la tierra. Y esto no debemos olvidar, que la finalidad de todo este proceso político es cuidar la dignidad de cada persona. Y la dignidad de cada persona implica que sea sujeto constructor de la historia. No se vale que estemos descartando. Ya veremos a la luz de la palabra de Dios, tomaré yo el Evangelio, especialmente de las lecturas para este domingo que se nos ponen en el desarrollo del novenario. Yo tomaré especialmente el Evangelio. Bien, queridas hermanas y queridos hermanos, reconocemos nuestros pecados con toda humildad y nos presentamos con sencillez de corazón y con un grande deseo de colaborar en la construcción de la historia actual de la humanidad. Señor, tú que has venido a llamar a los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a buscar a la oveja perdida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que quieres integrada a toda la familia humana como un solo rebaño con un solo pastor, que eres tú, a través de la mediación de quienes colaboramos contigo para reunir en una sola grey a la humanidad entera. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Entonamos el Gloria.
Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, multiplica sobre nosotras y nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y a Aarón en el desierto, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. ¿No habéis sacado este desierto para matar a toda esta comunidad? El Señor dijo a Moisés: Yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: hacia el crepúsculo comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, vuestro Dios. Por la tarde, una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana, había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios. A la palabra de Dios respondemos: el Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio un trigo celeste. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura. Los hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio un trigo celeste. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya con los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que es Él a quien habéis oído y en Él fuisteis adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús, es decir, a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por deseos seductores, a renovaros en la mente y en el espíritu, y a vestiros de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. De pie, por favor.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús contestó: les aseguro que me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Queridas hermanas y queridos hermanos, al comienzo de la Eucaristía les decía que el día de hoy el texto que se nos presenta para reflexión de la carta encíclica del Papa es en donde él habla de la verdadera política. Y hoy quisiera, para abrir esta reflexión, hacer referencia a lo que el Señor les dice a los que, cuando había multiplicado el pan, lo quisieron hacer rey, dice San Juan, pero él huyó y se escondió en el monte y pasó orando ahí. Mientras los apóstoles tomaron las barcas, él les ordenó que pasaran a la otra orilla, donde estaba Cafarnaúm, y por la noche él los alcanzó caminando sobre el agua. Recordemos eso, está en el Evangelio de San Juan. Esta parte no la toma el texto que estamos leyendo en los domingos. Entonces, incluso se impresionaron mucho, creyeron que era un fantasma y les dice: no se espanten, soy yo. Y es cuando Pedro le dice: si eres tú, mándame ir a ti. Ven, y empieza a caminar y le da miedo porque está agitado el mar
y se empieza a hundir. El Señor le da la mano y le dice: ¿por qué has dudado? Entonces, ya al día siguiente, la gente cuando vio que no estaba Jesús y que no estaban los discípulos, pues se fue a Cafarnaúm, tomó barca, se fue a Cafarnaúm. Y por eso dice al principio: ¿cómo has llegado aquí, Señor? Nosotros no te vimos subir a la barca, ¿cómo llegaste aquí? Y entonces Jesús les dice: ustedes no me buscan porque han visto un milagro, porque han visto una obra grande como fue la multiplicación del pan. Ustedes, dice, buscan el pan perecedero. Vienen porque comieron pan hasta saciarse. Pero yo les digo que se preocupen por el pan verdadero, por el pan que dura hasta la vida eterna. Y entonces empieza el diálogo con ellos, y pues les acaba diciendo, porque le dicen: bueno, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Tú qué obras haces para que creamos en ti? Entonces el Señor les dice, como está escrito, dicen ellos, les dio a comer pan del cielo. Y entonces Jesús les dice abiertamente: pues no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. El pan del cielo es el que viene verdaderamente del cielo. Y le dicen ellos: pues danos de ese pan. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Todo el que venga a mí no tendrá hambre, todo el que venga a mí no tendrá sed. Está hablando Jesús de que Él vino a darnos la oportunidad de vivir nuestra vida plena, a desarrollar nuestra vida personal y comunitaria de una manera plena, cosa a la que se opone el pecado, cosa que frustra el proyecto que Satanás les ofreció a nuestros padres en el paraíso. Estén fuera, no le hagan caso a ese Señor, no le hagan caso a Dios, y hagan ustedes lo que quieran. Ustedes serán como dioses. Estamos hablando de cuando estaban ante el simbólico árbol del bien y del mal, que es un símbolo para presentarnos la responsabilidad ética, la responsabilidad moral con la que tenemos que actuar todos los seres humanos. Yo decía en estos días que el mundo tiene una estructura, nosotros tenemos una estructura, y esa estructura tiene un funcionamiento que tiene reglas. Nuestro comportamiento personal, nuestro comportamiento comunitario y nuestro comportamiento para administrar la naturaleza tiene unas reglas que podemos descubrir con nuestra inteligencia y que además lo llevamos en nuestra conciencia. En nuestra conciencia llevamos todo eso, porque Dios nos da los primeros principios de la conciencia. Esto lo elaboramos, es un poco más complicado y no me detengo allí, pero nosotros elaboramos eso conforme vamos conociendo la verdad y conforme vamos conociendo la tendencia natural al bien, la tendencia natural de la inteligencia a la verdad, y la tendencia natural de nuestra voluntad al bien es la que nos lleva a elaborar los principios de nuestra conciencia, que desde niños empezamos a tener. Y un niño sabe cuando la diferencia entre el bien y el mal. Incluso los que en este momento están robando, matando, echando mentiras, mintiendo, ellos al principio les daba trabajo, pero poco a poco acallaron su conciencia y hacen barbaridad y media, como nos dice el Santo Padre hoy, que se hace en el quehacer político, que se hace con la economía mundial, que es de lo que nos está hablando el Santo Padre hoy. Entonces, no es cualquier manera, no es cualquier manera. Por eso la parábola que escuchábamos estos días también en el Evangelio, al final sucederá lo que sucede con aquellos pescadores que tiran la red y recogen peces buenos y toda clase de peces. Toman los peces buenos y los ponen en el cesto, y los peces malos los arrojan a la basura. Así será al final de los tiempos. Y yo les decía
a propósito de esta parábola en estos días, no es cualquier cosa. Si hacemos el bien o hacemos el mal en la tierra, al final nos encontraremos con el juez justo. Esto. Y entonces, el día de hoy les decía que el Papa nos habla de la verdadera política. La verdadera política es precisamente construir el mundo para que se realicen todas las personas. Dice el Santo Padre, el día de hoy los gobiernos del mundo le dan importancia a los poderosos, y en esta importancia que le dan a los poderosos, pues transforman las leyes de acuerdo a lo que los poderosos buscan, y los poderosos normalmente son los que sacan dinero de la transformación de los bienes naturales que tenemos en la tierra, o de la utilización que se le tiene que dar a esos bienes naturales a través, sí, de la transformación industrial, a través de unas leyes en orden a establecer reglas para que el mercado de esas mercancías que cada uno de estos poderes produce, pues se acomode. Y aquí viene, el Santo Padre denuncia en su encíclica, Laudato Si, denuncia el paradigma, el referente, la mentalidad tecnocrática. Y esa mentalidad tecnocrática, dice el Papa, personas que porque tienen dinero y porque tienen la tecnología, pueden utilizar la naturaleza para su servicio, pueden sacar de la naturaleza bienes y venderlos, y esas son para ellos las reglas del mercado, son las que deben regir a la sociedad. O sea, las leyes en donde ellos sean favorecidos en un mercado sin control. Y el Papa empieza hablando de la economía que tiene un sentido verdaderamente humano, y la economía liberal. Él distingue entre la economía que viene de una mentalidad que nace ante la vista de un pueblo que tiene que crecer, que tiene que organizarse, que tiene que recibir de los bienes de la tierra la salud, que tiene que recibir de los bienes de la tierra la alimentación, que tiene que recibir de los bienes de la tierra la fortaleza en su vivienda, que tiene que recibir de los bienes de la tierra el agua suficiente, que tiene que recibir de los bienes de la tierra el aire limpio, para estar sanos. Entonces el Papa compara la política, hablando de la política que verdaderamente ve por el pueblo, y la política liberal, que es los que tienen en su mentalidad que el Estado no debe controlar el tema de la economía, no debe controlar el mercado, no debe controlar los negocios, ellos por sí solos se bastan. Eso es la mentalidad liberal. Esa mentalidad liberal nace desde el siglo XIX y va ligada a la palabra capitalismo, es decir, el manejo del dinero sin que intervenga el Estado. Eso es lo que se llama el capitalismo liberal, que no intervenga el Estado, que le dé libre paso al comercio, que le dé libre paso a todas las reglas de la distribución de los bienes y de las oportunidades. Entonces ahí el Papa primero habla de la cuestión que emerge del pueblo, la cuestión que ve a un pueblo, y dice el Papa, también aquí hay exageraciones en esta política que tiene como base al pueblo. Se dan también, dice el Papa, las exageraciones populistas que le llaman, es decir, en donde se maneja demagógicamente al pueblo para mantenerse en el poder, en donde se maneja demagógicamente el pueblo también para favorecer a un determinado político, a partido político, a determinada fuerza. Ahí hay defectos, pero dice el Papa,
Pero esto no podemos nosotros quitar la palabra popular, quitar la palabra pueblo, porque tendríamos que quitar la palabra democracia. Sería una barbaridad. Tenemos que corregir en esta política en donde el pueblo es el objetivo. No se puede borrar la palabra al pueblo, pero no se puede exagerar manipulando al pueblo. Sí, también tiene defectos. Y en la economía liberal, dice el Santo Padre, no pueden estar borrando las leyes, el control para la distribución del ingreso, para la distribución de la participación de la sociedad en los bienes. Y les pongo dos ejemplos que los hemos vivido en estos últimos años en Coahuila. El primero que les pongo es el de la ciudad modelo de Ramadero, que se intentó crear aquí en uno de los que eran antes ejidos y que ahora ya están integrados a la zona urbana, y que le llamaban ciudad de Ramadero, ciudad modelo. Y allí querían construir una magna producción de vehículos automotores, o sea, implementar la industria automotriz. Y para ello, pues se necesitaba el agua. Y para ello ya se estaba proponiendo Aguas de Barcelona, que está administrando de manera privada nuestra agua en el municipio de Saltillo, y ellos estaban poniendo. Nosotros tenemos la tecnología y tenemos el dinero. Esto es lo que llama el Santo Padre la mentalidad tecnocrática, el paradigma tecnocrático que el Papa critica en su encíclica Laudato Si, en el manejo de la naturaleza. Sí, Ciudad de Ramadero, y ya descubrimos que está el acuífero Saltillo Sur, que tiene suficiente agua, y traérnosla para que Ciudad de Ramadero tenga agua para la industria y para la gente que va a vivir ahí. Pero lo que más les interesaba era la industria automotriz, porque producir un carro cuesta mucha agua. Entonces, ¿quiénes viven del acuífero sur, Saltillo Sur? El municipio de Parras y el municipio de General Cepeda. No, pero y el municipio, aquí, el municipio y las autoridades del Estado, claro, traigas el agua. Esto no se puede hacer, dice el Santo Padre. No se puede, el Estado tiene que intervenir y garantizarle el agua a los habitantes de esas zonas, no solamente la zona urbana de Parras, no solamente la zona urbana de General Cepeda, todos los habitantes de esos municipios, que comprenden muchos ejidos. No pueden dejar sin agua a esa gente, en una mentalidad en donde el Estado verdaderamente tenga presencia. Y tuvimos que, desde Parras, pasando por General Cepeda y hasta aquí en Saltillo, resonó eso, porque también había una parte de Saltillo, pero no podíamos dejar que se hiciera eso. Y especialmente la parroquia, las dos parroquias de Parras y de General Cepeda intervinieron. Entonces organizaron, hubo marchas para defender el agua. O sea, queridas hermanas y queridos hermanos, nosotros hemos vivido esto ya, en donde el Estado, a los poderosos lo que quieran. Y algo igual con el agua incluso del municipio de Saltillo y de los municipios de General Cepeda y de Parras. Está sucediendo con las vitivinícolas que se están montando aquí. Ya hay un corredor vitivinícola para recorrer la fabricación de vinos, y para fabricar vinos y sobre todo sembrar la uva, se necesitan hacer pozos profundos. Y esos pozos profundos, que están a 600 metros, se llevan el agua de los pocitos de 20, 30, 50 metros que hacen los campesinos para sobrevivir, para darles el agua a sus chivitas, para sembrar lo que pueden sembrar, para su salud. No, pero con agua inmediatamente, como se trata muchas veces de expolíticos o hijos de políticos. Claro, hagan los pozos. Cuando hacen un pozo profundo, ahí van los veneros que atendían
el agua de los pobres campesinos, ahí van al fondo, ahí van. Esto, hermanos, lo vivimos aquí. Y el otro asunto que estamos viviendo también es el depósito de residuos tóxicos en el municipio de General Cepeda, en Noria de las Sabinas. Allí estamos viviendo otro fenómeno semejante, en donde, claro, señor empresario, por supuesto, le da permiso el municipio, le da permiso el Estado y le da permiso la federación. La federación todos los permisos tiene para ir a hacer un depósito de residuos tóxicos en medio de la vida de todos los ejidos que están allí, y no solamente eso, sino todos los ejidos que hay incluso hacia la zona norte, para donde va a correr el agua contaminada. Un depósito bajo tierra de residuos tóxicos que van a venir de varias partes del país y tal vez de Estados Unidos, o están llegando, porque ya está funcionando eso. Y los campesinos 3 veces han parado eso con amparos, está parado de nuevo con otro amparo, y adelante, porque siempre ha cedido las autoridades y no han hecho nada. Entonces, allí está otro ejemplo de cómo, y también está la mentalidad tecnocrática. Yo tengo la técnica, tengo el dinero y puedo, pero claro, lo que no dice, y lo que no dicen abiertamente, es que tienen las vías de comunicación cercanas, tanto el tren, tanto el ferrocarril como la carretera, y así van a ganar más. Que vayan. ¿Y por qué lo tienen que poner en medio de los ejidos? Esto es lo que no se vale. Entonces el Papa critica y dice: no se puede estar construyendo así la historia, no se puede construir. Y no es porque el Papa sepa de Noria de las Sabinas, no es porque el Papa sepa de Ciudad Modelo de Ramadero, no, pero sabe del mundo entero, de que por todos lados lo están haciendo. Es un abuso del capital liberal, el manejo irresponsable de la tierra y el manejo irresponsable de los recursos, y el daño, además, una economía totalmente dependiente de los grandes mercados. Por ejemplo, acuérdense, los que tengan de edad, de todas las tienditas, de toda la gente que vivía del mercado sencillo. ¿Y qué pasó? Pues que llegan los Oxxos. ¿Y de quién son los Oxxos? Pues nacen desde cervecería. Pues claro que pues por supuesto, estoy hablando de cervecería de Monterrey. Entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, esto es lo que dice el Santo Padre: no se puede. Y el Papa opone eso, y esto viene desde la política. Fíjense bien, esto viene desde todos los que se les permite hacer a los poderosos, y todo en contra de los pequeños, y además dejando sin participación ciudadana a cantidad de gente, porque con su capital ellos pueden hacer lo que quieren, tener metodologías muy sofisticadas. Entonces el santo, que no necesitan grande participación de la mano de obra, y por lo tanto la producción les sale mucho más barata. Y entonces el Santo Padre pone de ejemplo a un movimiento, a un proceso que él mismo ha asesorado, empezando desde Buenos Aires. Ya hablé de esto hace unos días, que son los movimientos populares, en donde se están asociando los pequeños productores. Vamos a decir, pongo el ejemplo, ya hablé del agua que se querían traer de Parras y de General Cepeda. Pues los chiveros, hagan de cuenta, los chiveros se ponen de acuerdo, ponerlos de acuerdo al gobierno, en lugar de los que producen la carne del cabrito, los que producen la leche de cabra, ponerlos en cooperativas. Hubo una experiencia de un periodo de presidencia municipal en General Cepeda, en donde logró una presidenta generar cooperativas para que los que producen cabras, todo lo que produce la cabra, se juntaran y enfrentar el mercado de sus productos juntos y conseguir precios, y no el que llegue a comprarle a sus chivitos uno por uno, pero asociados ellos pueden manejar mucho mejor. Pues ¿qué acabó con ese proyecto? Vino el siguiente régimen, en donde cambió el partido político, y el presidente municipal lo primero que hizo fue agarrar
y darles ofertas de oportunidades a cada uno de los miembros de las cooperativas, destruyó en lo que canta un gallo, destruyó todo un proceso de participación popular. Pues el Papa está hablando de eso, y él se reunió ya 3 veces directamente con ellos, pero cuando no puede reunirse, él envía por medio de un video su discurso. Esos son encuentros mundiales de movimientos populares, en donde existe el cambio de vida para mucha gente que logra enfrentar a los grandes comercios, a los grandes capitales, logra enfrentarlos a través de incluso produciendo una vida digna de personas incluso que eran pepenadores. Ya les hablé de que en Argentina, en Buenos Aires, él logró asociar a los pepenadores para que construyeran empresas recicladoras. El día de hoy dice el Santo Padre, es el mejor ejemplo de una verdadera economía de lo que podemos ver en el mundo de hoy, en donde la gente se hace sujeto, la gente participa, la gente crece, la gente colabora con su propio entorno, la gente cuida la naturaleza. Dice el Santo Padre, mientras esto no cambie, mientras nosotros no hagamos un cambio profundo en el terreno político, para que los políticos dejen de pensar como piensan. Los políticos siempre están favoreciendo el poder del capital, el poder del dinero. Y luego el Santo Padre lanza una crítica tremenda al capital especulativo. El capital especulativo son los grandes capitalistas que invierten su dinero en lo que se llama la banca de inversión, en donde su dinero se mueve por la bolsa. ¿Y qué cosa es la bolsa? Un conjunto de personas poderosas que deciden qué precio tienen las cosas, cuánto vale la economía de cada país. Esto, dice el Santo Padre, esto tiene que acabar. La economía de la especulación, la economía no produce un clavo, solo su dinero se está multiplicando gratis. ¿Pero por qué? Por el manejo que se hace a través de la especulación, a través de las decisiones personales de los grandes, de cuánto va a costar el café, de cuánto va a costar el azúcar, y dice, hay un condicionamiento allí, cuando entran en esto, los alimentos con los que se juega para ganar dinero, y le imponen unos costos a los alimentos que los pobres no alcanzan a pagar. Entonces viene el hambre. El hambre, dice el Papa, es uno de los crímenes más grandes, el hambre en el mundo, y las toneladas de alimentos que se desperdician. Esto es a lo que nos está invitando el Papa cuando nos dice que pensemos más allá de nuestra nariz, que pensemos más allá de nuestra ciudad, que hemos estado escuchándolo hablar de cómo nos debemos interesar por el mundo, nos debemos interesar por las personas que están viviendo en el mundo, nos tenemos que interesar por los migrantes. Los migrantes cuando vienen acá no vienen nada más porque quieren ganar dólares, dice, cuando vienen a Estados Unidos. No, señor, es un condicionamiento inmoral del modelo económico mundial que viene amparado en una mentalidad de la administración desde la política. Y dice el Papa, la política verdadera es la que se mueve por el amor. La política verdadera es la que siente el hambre, la que siente la enfermedad, la que siente la miseria, la que siente el abandono, la que siente los campos de refugiados. Eso es una verdadera política, es la que le garantiza, como ya lo hemos dicho aquí durante la reflexión del Papa, le garantiza su dignidad a la persona humana, le garantiza su crecimiento, su desarrollo integral. Y así, de este tamaño está ahí, dice, y el Papa dice, esto no es imposible, y por eso pone los movimientos populares del mundo. En todas partes del mundo existen estos movimientos que logran salir, que logran vencer a la economía de mercado, que quiere imponer todas las normas de la convivencia humana. Dice, esto es una aberración, dice el Santo Padre. Y él dice algo muy serio del debacle que hubo allá en la bolsa de Nueva York, y empezó a repercutir en todas las bolsas, de la caída de la economía mundial a partir en el 2008. Si el Papa dice, esa fue una oportunidad de oro
para que cambiara el modelo económico, quitar, controlar, y habló, el presidente en turno de Estados Unidos habló de quitar los bancos de inversión, de quitar todo el poder de la economía especulativa, que es la que ahorca al mundo, y no lo hicieron, no lo hicieron. Yo estoy hablando estoy hablando esto no lo dice el Papa, pero cuando escuché al presidente de Estados Unidos decir, los bancos de inversión se cierran, porque ya no podemos con la economía especulativa, donde el dinero solo gana dinero y no produce nada, y condiciona los precios de todos los demás productos. ¿Y eso a quiénes le sirven? A los apoderados del mundo, a los dueños de la tierra. Esto dice el Papa, y lo dice desde su conciencia, lo dice con toda claridad. ¿Por qué? Porque él sabe que va a llegar a la presencia de Cristo y le va a decir, ¿pero qué no hiciste nada viendo lo que pasa en toda la economía mundial? Pues esta carta, el Papa nos pasa a nosotros la estafeta. En esa carta el Papa nos abre la conciencia a todos, y no podemos nadar de muertito ante eso, y no podemos decir, ay no, pues yo no entiendo, ay no, pues nos hablaron de esto ahí en el novenario Santo Cristo, ay pero eso está muy difícil. Pues nada más les digo que no está difícil de entender cuando ven todas las trabas y todas las limitaciones que tienen sus hijos, que tienen sus familiares para sobrevivir. Y eso no se vale, dice el Santo Padre. La tierra es de todos, el mundo es para todos, y Dios nos pide esto, Dios nos pide la justicia, Dios nos pide el respeto de la dignidad de cada persona. Y aquí no entran las religiones, aquí no estamos hablando los católicos, no señor, aquí estamos hablando de todas las personas que viven en el mundo. Dice el Santo Padre, y tenemos que atender también a los pecadores. Dice, todos son dignos de nuestra atención, incluso los que están cometiendo el pecado, también tienen que hacernos responsables. Hay un ejemplo bellísimo de Santa Catalina de Siena, con un condenado a muerte, que era un joven, que sí había hecho un crimen atroz, y Catalina pidió hablar con él. Catalina lo convirtió antes de morir, y le dijo él, me van a degollar y quiero que tú recibas mi cabeza. Y ella estaba allí cuando lo degollaron. Claro que toda la sangre de su cuerpo bañó el hábito blanco, porque era una dominica, que era laica, dominica, traían el hábito, les llaman las mantelate, allá estamos hablando del siglo XIV. Quedó Catalina con la sangre toda en su hábito, y ella siempre hablaba de la sangre redentora de Cristo. Dicen que esa impresión, ese muchacho moría convertido a Dios y arrepentido, y ella veía la sangre de él en su ser, pero le recordaba que la sangre de Cristo lo había redimido. Todos somos redimidos por Cristo. Cristo redimió a todo el género humano, y tenemos que tener presente esto, y tenemos que pensar en todos, y tenemos que dejar de pensar en venganzas, tenemos que dejar de pensar en cuestiones de ese tipo. Y les quiero decir que seguimos con muchas cosas todavía en Coahuila. No tiene que ver mucho con esto del mercado, pero sí con la acción política. En la cárcel, aquí en la cárcel de Saltillo, hay tortura, todavía hay tortura. Tenemos datos, porque tenemos diálogo con los familiares también. Tenemos datos de hace unos 2 años, que fueron torturados, no para sacarles la verdad, simplemente por un deseo de humillarles, porque uno de ellos ya hasta había salido libre y lo volvieron a meter, otro ya había sido juzgado, no, pero en este momento que cambian al director del penal aquí en esta ciudad, cómo llega a saludar a los presos, especialmente a los de alta seguridad, llega, los saca y les pone unas pambizas para que vean quién es el director. Por favor, para eso no pagamos a los penales, los ciudadanos. Solamente les digo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos, esos no son familiares nuestros, pero mañana ustedes pueden tener ahí un familiar. Mañana ustedes pueden entrar a buscar a su familiar, y para que sientan las vejaciones que cometen contra las mujeres familiares de los presos, que se hacen cuando van entrando para verlos. Entonces, esto es muy importante,
que entendamos que nos tenemos que hacer cargo, es lo que quiere el Santo Padre, hasta de los pecadores. Pues el que está allí a lo mejor, pero por eso, para eso pagamos. No está prohibida la tortura a nivel internacional. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que estas cosas tienen que cambiar. ¿Está bien? Si es que venía del novenario del Santo Cristo, no es para sentir bonito, como me dijo cuando empezaba yo a predicar las novenas, el novenario, ay, antes sentíamos bonito, venía el novenario, con usted ni sentimos bonito. Le digo, ok, ya estaban las balaceras allá afuera, ok, le digo, sigue sintiendo bonito en los novenarios, pero mientras no escuchemos a Cristo hablando en el Evangelio y que creamos que solamente vamos a ver un recuerdo de Cristo en una imagen muy hermosa, como no, que nos mueve a la conversión del corazón, pero que no escuchamos a Cristo que se nos predica ahí en el Evangelio, no, cuidado, no vengas nada más a sentir bonito en el novenario, ven a convertirte, ven a hacerte cristiano, ven a hacerte un hombre de verdad. Sí lo dije, estaba toda apenada la pobre señora, un señor ya de edad, que había pasado muy tranquilo su vida cristiana seguramente, pero es importante que nos demos cuenta que este novenario tiene la intención clara de que nos convirtamos. De pie, por favor. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanas y hermanos, por todas las mujeres y todos los hombres, en especial por aquellas y aquellos que más han sido olvidadas y olvidados y carecen de lo más esencial para vivir dignamente. Y unámonos a cada petición diciendo: Santo Cristo, tú que eres nuestro Salvador, óyenos. Santo Cristo, tú que eres nuestro Salvador, óyenos. Por la Iglesia, para que la preocupación de las cosas de este mundo no nos lleven a olvidar el valor del alimento verdadero que Dios nos ofrece, oremos. Santo Cristo, tú que eres nuestro Salvador, óyenos. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres y los avances médicos y científicos colaboren en la erradicación total del COVID, oremos. Santo Cristo, tú que eres nuestro Salvador, óyenos. Por los enfermos incurables, por los que sufren del COVID y de cualquier otra enfermedad, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos y siempre se vean asistidos y fortalecidos con tu gracia, oremos. Santo Cristo, tú que eres nuestro Salvador, óyenos. Por nosotros, que nuestro amor no deje de buscar la fraternidad universal y estemos siempre atentos para hacer siempre el bien que nos toca hacer, oremos. Santo Cristo, tú que eres nuestro Salvador, óyenos. Señor, por gratitud con la que recibimos la vida y tantos dones divinos, acoge, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar.
De pie, por favor. Oren, hermanas, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a las hijas y los hijos dispersas y dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidas y unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenas y llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras y nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
De pie, por favor. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas y cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con mi hermano Hilario, obispo de esta iglesia de Saltillo, con mi hermano Francisco, obispo emérito de Saltillo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todas y todos quienes han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todas y todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pues como nos han pedido que lo hagamos durante la pandemia, intercambiemos un signo de paz. La paz con
Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás, dice el Señor. Para la comunión, las personas que lo van a tomar, favor de permanecer de pie, los demás nos podemos sentar. Las personas que se encuentran en el centro de la banca se moverán hacia el lado de la pared. Por favor, tomen su comunión con la mano izquierda y la llevan a su boca con la derecha. Favor de desprenderse completamente el cubreboca.
De pie, por favor. Oremos, hermanas. Oremos, hermanos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy se nos propone como signo compartir algunos alimentos con alguna familia necesitada. No olviden eso, si no lo pueden hacer el día de hoy, háganlo durante la semana, pero háganlo. Y tiene que ver con los bienes de la tierra que tienen un destino universal. Lo que nosotros tenemos, lo tenemos prestado, y lo que tenemos, mucho de lo que tenemos, de acuerdo a cómo están las cosas, si hacemos al menos entre nosotras y nosotros, pues un signo de equidad, es de los pobres. Muchas cosas que tenemos son de los pobres. Santo Cristo, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, que la búsqueda de la fraternidad universal y de la amistad social nunca sea vana. Mueve nuestros corazones para ver y atender a quienes necesitan más. Que nuestros intereses egoístas no trunquen la caridad unida a la fe y a la esperanza. Señor, fortalece nuestras voluntades e intenciones para buscar siempre caminos de ayuda y solidaridad con las y los demás. Tú que jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, guía siempre a nuestros pasos en la construcción de un mundo más fraterno y solidario y santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. Amén. Que aumente siempre en ustedes la fe y les haga perseverar en las buenas obras. Amén. Que enderece hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pues esta mañana que nos volvamos a ver, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo. Igualmente, Señor. Para la salida, las personas que están del centro hacia atrás, favor de salir por la calle por la de Juárez, y del centro hacia adelante, favor de salir por la puerta que está a mi lado izquierdo. Muchas gracias.